Abra tu Biblia o enciéndala en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Yo solo tengo, déjame ver cuántos minutos. 30 minutos máximo para transmitir la palabra del Señor. Hoy tenemos la Santa Cena y es siempre un poquito más largo nuestra actividad. Entonces, yo dije, ¿dónde que vamos a leer? Juan, capítulo 8, versículo 31 a 36, nos dice así la palabra del Señor. Mira, puede mirarla acá. Dijo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Amén. Hoy, hermano, quiero reflexionar sobre la pregunta: ¿esclavos o libres? ¿Somos esclavos o libres? Muy bien, qué bueno escuchar eso. Pero miremos un poquito solo para entender el contexto que Jesús está hablando de esas palabras. Jesús está hablando a quién. Vuelva al versículo 31, dice que Jesús estaba hablando a los judíos, ¿no? Y no a cualquier judío, sino a un grupo de judíos. ¿Qué grupo era ese? Los que habían creído en él. Es muy importante prestar atención a eso. Jesús estaba hablando a un grupo de judíos que habían manifestado creer en él como el Mesías. Pero Jesús dijo así: vosotros, si vosotros permaneciereis en mí, vosotros verdaderamente seréis mis discípulos. Jesús está diciendo: el hecho de vosotros confesar que cree en mí como Mesías, no quiere decir que sea mis discípulos. Para que seas mis discípulos, tendrás que permanecer en mi palabra. Y el resultado de permanecer en mi palabra es que vosotros van a conocer la verdad. Y el resultado de conocer la verdad, vosotros serán libres. Cuando Jesús dijo, vosotros serán libres, ellos contestan a Jesús y no toman muy bien esa palabra y dijeron así: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos estaban diciendo: nosotros ya somos libres porque somos de la descendencia de Abraham. Y Jesús muestra que el hecho de descender de Abraham no garantiza estar libres. Y entonces digo así: de cierto os digo que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que vive en la práctica del pecado, no importa si viene de la descendencia de Abraham, es esclavo del pecado. Y tiene una cosa: el esclavo no permanece para siempre en la casa, tiene un tiempo. El hijo sí es que permanece para siempre. Jesús estaba diciendo: vosotros no deben estar solo preocupados en jactanciarse. ¿Está bien? Vale. Esta palabra, otro sinónimo más fácil. Gloriarse, ¿no? De que sois linaje de Abraham, porque vosotros necesitan ser realmente libres del pecado y tornarse hijos de Abraham de verdad, para que puedan permanecer para siempre. Así que yo vengo a decir a vosotros que solo en Cristo hay liberación o libertación. Y el hecho de tú profesar creer en Cristo Jesús no necesariamente garantiza que eres un discípulo suyo. Y si no eres un discípulo suyo, no conocerás la verdad. Y si no conoces la verdad, no serás libre. Y si no eres libre, eres un esclavo. Y si eres un esclavo, no permanecerá para siempre en la casa del papá. De nuevo, pastor, otra vez, solo predica cosas duras. Pero palabra de Jesús. Y Jesús está hablando a judíos que profesan ser creyentes. ¿Todos aquí profesan ser creyentes?
Entonces esa palabra es para nosotros, es para usted. Míralo. Ahora veamos la definición un poco, entender lo que es esclavo. Lo que es esclavo. Bueno, la palabra más común en el Nuevo Testamento para esclavo en griego es doulos, y designa aquel que está en sujeción a un amo, ya sea que el amo sea una persona, una pasión o una influencia. Entonces, un esclavo es aquel que está sujeto a una persona, a una pasión o a una influencia. También puede definirse como una situación social de un individuo o grupo obligado a trabajar sin remuneración ni libertad para otros individuos o grupos. Eso también es una definición de esclavo. Y las personas podían tornarse esclavos de varias maneras en los tiempos bíblicos, como por ejemplo, como resultado de captura de guerra, ¿no? Guerreaban y el ejército que vencía tomaba a algunas personas para ser esclavos. ¿Te acuerdas de un pasaje bíblico de una muchacha que ha sido de Israel, que había sido llevado como esclava para Siria? Es así. Entonces, esclavo por captura, por guerra. También podía ser esclavo como pago de una deuda. O sea, el deudor se vendía a sí mismo como esclavo porque no podía pagar la deuda, entonces tenía que venderse como esclavo. También por un caso de robo, cuando el ladrón era incapaz de restituir el que había robado, entonces era vendido como esclavo. Robó, no puede pagar, entonces va a pagar siendo esclavo. También podría ser esclavo por una circunstancia, como en el caso de la historia de la viuda en los días de Eliseo, cuando su esposo dejó una deuda y no teniendo lo que pagar, los credores vinieron y querían llevar los dos hijos como pago de la deuda, como esclavos. Y también por el nacimiento de hijos de los esclavos ya adquiridos. Si tú eres un esclavo, el hijo tuyo luego sería un esclavo. Entonces tenía mucha manera de ser esclavo. Pero esta esclavitud que Jesús está hablando es otro tipo de esclavitud. Porque todo ese tipo de esclavitud que está mencionado acá, hay una posibilidad natural humana de liberarse. ¿Podría alguien pagar por mi esclavitud, por mi libertad? O yo podría pagar por mi libertad si yo pudiera. Otras cosas. O podría ser liberado por mi dueño. Pero la esclavitud que Jesús está hablando es una esclavitud distinta que solo la verdad puede libertar. Solo la verdad puede libertar. Y esta esclavitud, todos nosotros venimos bajo a esa esclavitud, porque hemos nacido bajo la condenación. Ahora veamos lo que es libertad. Si tú buscas la definición de libertad, es un poco complicado porque hay muchas y difíciles, pero alguna aquí de una definición de un diccionario, déjeme ver qué diccionario que es esa definición acá, de Diccionario Teológico Ilustrado, de Francisco da Cueva, un español. Francisco da Cueva, un escritor muy, incluso escribió Francisco da Cueva. No me acuerdo si es la historia de la iglesia. No es Justo González, otro español, pero es Justo González, no es Francisco da Cueva. Pero digo así, la libertad es el bien más, la libertad es la capacidad del ser espiritual para tomar por sí mismo una dirección frente a los bienes relativos conocidos, para elegir o no elegir el bien limitado, o para escoger este o aquel bien concebidos como limitados. La libertad, alguien dijo que es el bien más precioso que nosotros tenemos. Y si nunca usted ha perdido la libertad, pregúntale a quién lo ha perdido. Y va a ver lo cuánto es importante. Ahora, estamos hablando de pecado y libertad. Pecado y libertad. La prisión acá es el pecado y la libertad solo tenemos en Cristo. Mira, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos. Yo soy libre porque hago lo que quiero, sino que
el decidir dejar que Cristo haga lo que quiere a través de nosotros. El ser libre no es aquel que hace todo lo que quiere. El ser libre es aquel que tiene el derecho, el poder, la fuerza de decidir dejar que Cristo haga lo que quiera a través de nosotros. Ahora, yo quiero a través de este texto hacer unas declaraciones de verdad con respecto a ese texto. Hemos dicho que Jesús estaba hablando a quién? A los judíos que habían profesado ser creyente en Él. Pero Jesús está diciendo que el hecho de profesar ser creyente no garantiza ser discípulo. Y para ser discípulo hay que permanecer en la palabra, y como resultado en permanecer conocerá la verdad, y el resultado será que serás libre. Pero ellos no admitían eso porque creían ya ser libres. Por tanto, la primera declaración que quiero hacerlo con base en este texto es que todos venimos a este mundo esclavos del pecado. ¿Tiene alguna duda de eso? Pablo, escribiendo en Romanos 3:23, dice: porque todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. ¿No? Ahora quiero que ponga el versículo de Romanos 5:12, nos explica cómo es que pasó eso y cómo que somos esclavos, o fuimos esclavos, porque aquí hemos gritado diciendo: soy libre, soy libre. ¿Oh? Vamos a ver si tú eres libre mismo por la palabra acá. Vamos a ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Vale? Si tú pensabas que no era un pecador, estaba equivocado. Eres un pecador. Y como pecador, tiene una sentencia sobre el pecador, que es la muerte. Por tanto, ya venimos a este mundo como esclavos, ¿verdad? La verdad, Jesús habla de dos señores. Uno es Él y el otro es ¿quién? Bueno, no nos gusta hablar ese nombre, ¿no? Pero el otro ya sabemos que solo hay dos señores. Pero nosotros venimos a este mundo esclavo ¿de quién? No queréis decir, ¿no? Porque es muy feo. No es difícil decir, no, yo era esclavo del diablo. Pero según la Biblia, todos nosotros venimos esclavos del pecado. Pero, ¿quién está por detrás del pecado? Es Él. Entonces éramos esclavos del diablo porque hacíamos su voluntad. Pero, entonces todos venimos, como todos somos esclavos. Y la verdad que no podemos dejar de ser. Lo único que podemos es decidir de quién seremos. Porque siempre seremos siervos. Porque en el reino de Dios hay un rey. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Por tanto, en un reino no hay dos reyes, solo puede haber uno. Entonces, lo que pertenece son todos siervos. Por tanto, somos siervos, pero esa servidumbre es diferente que la servidumbre del pecado. Por tanto, mira, si queremos saber de quién somos esclavos, debemos observar a quién estamos sometidos. Mira, Romanos 6:16. Romanos 6:16, Pablo dijo así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. O sea, lo que me define quién es, lo que define quién es mi Señor, es quién estoy sirviendo. ¿No? Mira, observe que quien vence sobre su vida, si debemos observar quién está venciendo sobre nuestra vida, si es Dios o el diablo. Segunda carta de Pedro 12:19, Pedro dijo así: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
Entonces ahora ya podéis ir ubicando de quién eres siervo. Si estás obedeciendo a Dios, es el siervo de Cristo. Pero si quien controla tu vida es el pecado, yo siento mucho decirte, pero tú eres siervo de Él. Y interesante que tú no puedes liberarse o libertarte, pero esta mañana tiene una buena noticia, el Evangelio. El Evangelio, buena noticia, alguien que puede libertarte. Entonces, todos venimos bajo este pecado, todos, hasta que seamos libertados. No es que yo voy a libertarme, yo no tengo ese poder, porque esclavo no tiene poder para libertarse. Ya tenía una frase interesante acá, quería citar al final, pero voy a citar ahora. Mira, si tú eres un esclavo del pecado, tú no puedes libertarte de él. Mira, Agustín escribió así, digo así: el esclavo que pertenece a otra persona puede en algún caso escaparse de su dueño. ¿Verdad? Puede, ¿no? ¿Te acuerdas de Onésimo? ¿Y quién era su Filemón? Onésimo consiguió escapar de Filemón. Y Onésimo era terrible por lo que vemos, hermano, porque fue parar lejos, huyó y se fue para Roma. Pero Roma continuó siendo esclavo del pecado todavía, porque Pablo lo encontró en la cárcel. Si él estaba en la cárcel, no fue porque huyó de la casa de Filemón, fue porque alguna cosa hizo en Roma y lo corrieron y metieron en la cárcel. Pero allá encontró Pablo y Pablo presentó el libertador. Mira, voy a decir, el esclavo que pertenece a otra persona puede en algún caso escaparse de su dueño. Pero, escúchame, para el esclavo del pecado no hay esperanza de escape, porque su dueño reside dentro de él y le acompaña donde quiera que vaya. Entonces, solo Cristo puede libertar, porque de las otras cosas podemos libertarnos, pero del pecado no podemos, porque para donde vamos nuestro dueño nos acompaña dentro de nosotros. No puede ir. Solo Cristo puede libertar. La segunda verdad que quiero compartir a vosotros, que hay verdadero y falso discípulo. Y que lo que define ser verdadero y falso no es una confesión de fe, sino es la permanencia. Volvemos al texto original, al texto que hemos leído, versículo 31. Jesús dijo así, dijo Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mírame, escucha. Tú has dicho que eres discípulo de Jesús. Tú has confesado a Cristo como Señor de tu vida. Pero lo que define ser o no un discípulo, ¿qué es un discípulo? Es un aprendiz. Aquel que está dispuesto a aprender con su Señor, con su Maestro. Por tanto, si tú no permaneces en la palabra, tú no eres un discípulo. Eres alguien que profesó la fe, pero no eres un discípulo porque no está en la palabra, no permanece. Entonces, Jesús está diciendo que en ese texto que si vosotros permanecereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Presta atención a la palabra verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay algunos discípulos que no son verdaderos. Está contrastando con aquellos que parecen ser, pero no son. Los verdaderos son los que permanecen en la palabra. ¿Estás permaneciendo en la palabra? La palabra es la regla de tu vida y práctica. Realmente valora la palabra acima de cualquier deseo o concepto que tenga de cualquier cosa. Porque, mira, bueno, vamos para la tercera porque no tengo mucho tiempo. Tercera declaración que quiero hacer, que es, ya he hecho, pero voy a decir ahora con base en el texto: solo la verdad puede liberarnos. Jesús dijo en versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad aquí, hermano, no es algo.
La verdad aquí es alguien. Y este alguien es Cristo. Jesús no está diciendo: y conoceréis un concepto cualquiera, una declaración, una revelación. Tenéis que conocer a mí, porque Él dijo: yo soy la verdad. La verdad es una persona. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero hermano, ¿cómo libertar a alguien que no se siente esclavo? Esa es la peor esclavitud. Es aquel que piensa que está libre. Ahora, Jesús entonces es la verdad. Ahora, pero debemos entender que la liberación no es resultado solo de escuchar a Cristo, sino de un verdadero conocer, relacionar con Cristo. Hay muchos que conocen a Cristo teóricamente, saben que el Hijo de Dios que vino al mundo para nos salvar, pero no tienen relación con Él. La relación es tan lejana. No es mal pedir oración para el pastor. La Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Pero algunos vienen a pedirnos oración como si nosotros tuviéramos más acceso al Padre. Y todos tenemos acceso al Padre por la misma gracia. Así que la liberación no viene resultado por escuchar la palabra. Hay muchas personas que escuchan, pero continúan siendo esclavos. Esclavo de sus pecados. Hay personas que no pueden dejar de fornicar. Hay personas que no pueden dejar de adulterar. Hay personas, ejemplo, que está viciado y dominado por la pornografía. ¿Por qué más? Por la mentira. Mira, déjame decirte una cosa para que tú no vuelvas completamente destruido esta mañana, porque puede ser que alguien esté sufriendo eso. Pero hay una diferencia entre un esclavo y un libre. Mira, el esclavo es aquel que no confronta a su Señor. Él entiende su posición y nunca va a reclamar a su Señor. Él hace cosas que no le gustaría hacer, pero no confronta a su Señor porque es esclavo, sabe su posición. Pero el libre, muchas veces, por circunstancias, porque tenemos todavía nuestra naturaleza pecaminosa, a veces el enemigo en algún momento puede obligarnos, vamos a decir así, a hacer algo, pero no aceptar. El libre es que cuando él es vencido por alguna situación de la vida, él se levanta y dice: ¿quieres saber de una cosa, Satanás? Tú no eres mi Señor. Tú puedes haber vencido esta pelea, pero yo me levanto contra ti porque no soy siervo tuyo. No voy a continuar obedeciendo a ti. Por tanto, esta mañana, si estás sufriendo alguna debilidad esa, si tú luchas, es señal que tú eres libre. Pero si tú aceptas, entonces tú eres un esclavo. La liberación no es para los que vienen a Cristo, sino para aquellos que permanecen en Cristo. La liberación es un proceso. Hay la liberación del pecado en el sentido de consecuencias eternas. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres perdonado. Pero la liberación de la práctica del pecado es un proceso, acontece cuando tú permaneces en Cristo. Si vosotros permaneceres en mi palabra. Cuando vosotros permanecen en mi palabra, vosotros van a ser libres. Entonces la libertad, la Biblia presenta la libertad que viene a través de Cristo. Y una de esas libertades es la libertad del castigo del pecado. ¿Quién puede libertarse del castigo del pecado? Solo Cristo puede libertarnos. Romanos 8, 1 y 2, Pablo dijo así: ahora pues ninguna condenación hay más para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte.
Cristo nos liberta del castigo del pecado, pero también Cristo nos liberta del poder del pecado. Romanos 6:14, Pablo dijo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesús nos liberta del poder del pecado, pero también Jesús nos libertará de la presencia del pecado. Jesús nos libertó de la consecuencia del pecado, del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado ahora, porque estamos en cuerpo. Pero mira lo que dice Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Habrá un día que Él nos libertará de la presencia del pecado. No habrá más la presencia del pecado en nosotros. La naturaleza pecaminosa será extinguida de nosotros, y no habrá más como pecar. Cuarta verdad, y voy terminando. Mira, el jactanzar, esa palabra que voy a decir, jactarse de la gloria, de la dignidad de nuestros antepasados, no nos hace dignos de la misma gloria. Mira, los judíos decían así: bueno, nosotros aquí somos hijos de Abraham. Y hay algunos creyentes que dicen así: yo soy de la iglesia evangélica Ministerio Sembradores de Buenas Nuevas. Yo soy creyente, mira, yo soy trabajo en la iglesia ya, yo soy líder, no sé lo que más. Eso no te hace digno de la gloria. O sea, lo que Jesús está diciendo así para ellos: mira, por vosotros ser linaje de Abraham no garantiza la bendición que está sobre la vida de Abraham. Tenéis que tornar hijo de Abraham. Jesús dijo así entonces: y respondieron ellos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Quién está hablando acá, hermano? Los judíos que habían dicho que creían en Cristo. Y a veces hay creyentes que cuestionan la palabra del Señor. Pero no, eso son cosas pasadas, no puede ser así. No, si tú eres un discípulo, el discípulo no cuestiona a su maestro, recibe las enseñanzas y pone en práctica. Cambie de Señor o cambie de maestro. Pero déjame decirte una cosa, voy a decir más adelante. Quinta verdad: mira, el peor esclavo es aquel que piensa estar libre, puesto que nunca deseará la libertad. La persona que es esclavo, como si no se da cuenta, nunca va a desear la libertad. Mira, muchas veces está aprisionado, principalmente por la ceguera del diablo. Mira lo que dice Pablo a los Corintios, segunda carta 4:4, digo: en los cuales el Dios del siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No hay como libertar a alguien que piensa estar libre. Mira, la sexta verdad, ya hemos dicho antes, pero con base en el versículo 34, somos esclavos de lo que hacemos. Jesús dijo así: de cierto os digo. Presta atención a una cosa acá. Jesús hace una declaración y reafirma. Yo he leído que esa declaración los predicadores o las personas que dirigían la palabra, los maestros, ellos primero hacían la declaración y entonces pedían la confirmación. Es como decimos nosotros en español: Jesús es el Salvador, ¿de acuerdo? Para que, dando la oportunidad para que tú se ponga o no de acuerdo. Pero Jesús era un maestro distinto, y él primero hacía la declaración
de verdad y después declaraba la verdad. Estaba diciendo que voy a decir, no hay margen de cuestionamiento. Ele hacía una declaración: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y no hay otra opción. Si vosotros están en la práctica del pecado, vosotros son esclavos de quien es aquel que siempre pecó, que es el diablo. Por eso Jesús dijo así: el esclavo del pecado es el hijo de ¿quién? Yo no quiero decir, pero Jesús dijo, si vosotros practican el pecado, vosotros no son hijos de Abraham, sino son hijos del diablo. Pero si yo os digo que alguien aquí es hijo del diablo, vosotros van a correr ahí en la puerta, ¿no? Pero voy a tomar las palabras de Jesús y decir que si vosotros viven en la práctica del pecado, vosotros son esclavos del diablo. Espero que no haya nadie acá, ¿no? Pero si alguien fuera, está aquí libertador. Puesto que el hijo, el esclavo del pecado, es hijo del diablo, puesto que el hijo siempre hace la voluntad de su padre. ¿No es eso? El hijo hace la voluntad de su padre. Si tú haces la voluntad de tu padre, entonces eso demuestra que es hijo. Termino, porque tengo que terminar. La séptima verdad: solo los hijos permanecerán para siempre en la casa del Padre. ¿Por qué Jesús habla de la importancia de la libertad? Porque el hecho de confesar que Cristo es Señor de tu vida, y si tú no permaneces realmente en su palabra, entonces tú no eres un discípulo. Y no siendo un discípulo, no conoces la verdad. Y si no conoces la verdad, no podrás ser libre. Y si tú no eres libre, tú continúas siendo un esclavo. Y si tú eres un esclavo, no permanecerá para siempre en la casa del Padre. Es decir, que puede ser que hay algunos que están en la casa del Padre que todavía no son libres y no permanecerán para siempre. Un esclavo no goza de la posición en posición de seguridad. Los israelitas hacían parte de la casa de Abraham, pero no permanecerían, puesto que no eran linaje, no eran hijos. Dios, Jesús está hablando aquí con base a eso. ¿Te acuerdas de Ismael? Ismael era hijo de Abraham, pero no era hijo de la promesa. Por tanto, no permaneció para siempre. Llegó un tiempo que fue despedido, porque solo los hijos heredan la herencia del Padre. Por tanto, termino diciendo aquí otra cosa. Recapitulando lo que he dicho. Mira, Jesús está hablando para los judíos que habían profesado creer en Él. Jesús dijo: vale, vosotros han profesado creer en mí, pero vosotros no necesariamente sois discípulos por el hecho de haber confesado creer en mí. Para que vosotros tornen mis discípulos, vosotros necesitan permanecer en la verdad. Al permanecer en la verdad, vosotros se tornarán mis discípulos, y como mi discípulo, yo como maestro tengo la responsabilidad de mostrarles la verdad. Y vosotros entonces van a conocer la verdad. Cuando vosotros conocéis la verdad, vosotros ahora van a poder ser libres. Porque si el Hijo del Hombre os libertar, verdaderamente seréis libres. Pero tenéis que aceptar, recibir esta palabra. ¿Por qué que quiero que sean libres? Porque si no sois libres, no van a permanecer para siempre en mi casa. Entonces, cuando muchos se vuelven y abandonan, es porque no permanecieron en la palabra y no pueden ser sus discípulos. Póngate en pie, vamos a orar, porque tenemos que celebrar la Santa Cena. Yo no tengo la autoridad y ni la condición de decir quién es siervo y quién no es, quién es esclavo y quién no es. Pero tú, con la palabra que trae luz, puedes ubicarte en qué posición te encuentras. Y tienes que entender que los que no son esclavos por esfuerzo suyo, sino por intervención de Jesús, que puede libertar.
Entonces, por tanto, los libertos no pueden gloriarse y decir, yo no soy esclavo, sois vosotros esclavos. Bueno, si no eres esclavo, da gracia a aquel que pagó por tus pecados. Pero si tú se sientes esclavo, mira, ¿quién es un esclavo? Es aquel que está obedeciendo a su Señor y no consigue volverse en contra. Quizás tú estás en el vicio de tanta cosa y no se da cuenta de eso, pero esta mañana el Señor te está diciendo que tú eres esclavo. Si tú eres esclavo del pecado, es esclavo del diablo. Y tú no tienes poder para liberarse de él. Pero Jesús tiene ese poder. Y esta mañana lo único que tú tienes que hacer es decir, Señor, aquí hay un esclavo. Pero quizás tú tengas miedo de su Señor antiguo dueño. Pero si yo digo que levanto la mano, mi Señor, no, tu Señor. Ese Señor no es Señor de nada. Él ni casa tiene. Ni casa tiene. Por eso que ni cuerpo tiene. Que tiene que para manifestarse hay que entrar en cuerpo de otro. Pero nosotros, Jesús preparó una casa gloriosa en el cielo. Y preparó un cuerpo glorioso semejante a de Él. Y lo único lo único que necesitas hacer es decir, Señor, quiero cambiar. Mira una cosa acá. Mira, ¿sabe? He dicho que en los tiempos de Jesús había muchos maestros. Y quien elegía no era el maestro que elegía a sus seguidores, pero los seguidores elegían sus maestros. Escuchaba el maestro y decían así, ese me gusta, voy a acompañar. Pero Jesús dijo diferente a sus discípulos. Y dijo, no ha sido vosotros que me han elegido a mí, pero yo os elegí a vosotros. No fue vosotros que me eligieron para ser vuestro maestro. Yo os he elegido para que vosotros sois mis discípulos. Y si Dios te trajo esta mañana, porque tú eres elegido para ser su discípulo. Mira, Juan Bautista tenía sus seguidores. Pero cuando sus seguidores escucharon a Jesús, comenzaron a seguir a Jesús. Y llegó a tanto a seguir que unos se levantaron y dijeron, maestro, todos están te abandonando, están siguiendo a Jesús, é aquele que tu bautizó. Y Pedro y Juan Bautista dijo así, que Él crezca y que yo disminuya. Para esto he venido, para testificar de la luz. Y esta mañana, Cristo, la luz que liberta, está aquí se presentando. Y no está diciendo, te dando la opción para que tú elijas. Él está diciendo, yo te elijo para que sea mi discípulo. Yo, hermano, no quería hacer eso por razón del tiempo, pero creo que esta mañana el Señor está llamando aquí personas para revelarse a Él. Aleluya, yo siento su presencia esta mañana. Él quiere revelarse y libertarte esta mañana del poder del pecado que tú no puedes libertarte. Y mira, hermano, si tú tuvieras el valor esta mañana para levantar la mano para Cristo, esta debilidad te va a salir de la vida, porque Cristo tomará poder, control sobre tu vida.